Antes de comenzar, quiero avisarles que este descubrimiento fue 100% hecho por mí, y si encuentran a otra persona con una respuesta parecida solo es coincidencia. Muy buenas gente de YouTube, el día de hoy estamos con un vídeo un tanto diferente, hablaremos de una posible respuesta al famoso misterio de los gritos que se escuchaban en la isla de Fortnite, pero antes de comenzar quería desearles a todos un muy feliz año nuevo, y ahora sí comencemos con el vídeo. Bueno, primero tenemos que regresar un poco en el tiempo, más específicamente en la temporada 1 del capítulo 2, en donde una luz al fondo de una montaña se prendió de la nada, así como lo están viendo en pantalla, la comunidad empezó a hacer varias teorías, de que la isla del capítulo 1 estaba dando señales, que alguien la encendió o que otra isla se estaba acercando, etc., pero lo más extraño es que esa luz no está del todo en la montaña, es decir, simplemente está flotando en el aire, esto se puede ver mejor con un bug que te permite salir de los límites del mapa, así como lo están viendo en pantalla, como es que la luz está flotando y después de eso se pensó que simplemente era un error del juego y que la luz también lo era, hasta ahí se quedó, nadie supo que era esa luz y dicha luz desapareció, posiblemente Epic Games la eliminó y nunca más regresó. Y no se volvió a saber de la luz, sin embargo, antes de que eliminaran la luz, un usuario llamado Chuxinin publicó el siguiente vídeo. Como pudieron ver y escuchar, el vídeo comienza normal, pero segundos después se escucha una especie de grito o rugido bastante extraño, e incluso un poco perturbador, y nuevamente la comunidad volvió a hacer teorías las cuales me da flojera mencionar, sobre qué era ese grito, después hubo gente que creyó que ese vídeo era falso, ya que pensaban que solamente agregó ese efecto de sonido y luego lo publicó, y también porque esto solamente lo vivió esta persona y ninguna otra persona lo vivió, lo cual tienen un poco de razón, ¿cómo es que esto solo lo vivió esta persona? Pero eso jamás se supo, pero el vídeo era 100% real, no estaba editado y el grito también era real. Pero una de las teorías que más sentido tuvo, fue la teoría hecha por el youtuber Jorge Isaac 115, la cual decía que alguien atrás de él había hecho un gesto con un grito o rugido muy parecido. Cuando yo escuché esto, lo primero que hice fue tratar de encontrarle una explicación. Tal vez se trate de algún baile comprado en la tienda en la que el personaje haga esos gritos extraños. Pero no recuerdo ningún emote que haga esto, hasta que recordé el de apoya al monstruo. Este emote en que levantamos un cartel mostrando nuestro apoyo hacia Catus y se podía ver el dibujo de su ojo. Al hacerlo suena un sonido muy parecido al que escuchamos. Presten atención. Ahora escuchemos el grito extraño que escuchó el suscriptor. Como pudieron oír, se parecen un poco, pero tienen una clara diferencia. Como pudieron ver, Jorge Isaac dijo que posiblemente una persona de atrás hizo el gesto de apoya al monstruo, y como pudieron escuchar, ambos sonidos tienen una clara diferencia y esto es lo más parecido que se escucha, sin embargo Jorge Isaac 115 tiene razón, efectivamente, una persona hizo un gesto atrás del jugador, pero no es el gesto de apoya al monstruo, sino que es de un gesto que se llama roar, de la temporada 4 del capítulo 1, y también ese gesto le pertenece a una skin de la temporada 3 del capítulo 1 que es la skin de Rex, que es esta skin que están viendo en pantalla, vamos a compararlos. Como pudieron escuchar, ambos rugidos suenan exactamente iguales, por lo cual, esta es mi conclusión, simplemente alguien detrás del jugador, hizo el gesto de roar, y ya está, esta es la respuesta y misterio resuelto. ¿Y ahora cómo es que lo descubrí? Hace unos meses este paquete que están viendo en pantalla regresó a la tienda, en él se encuentra el gesto de roar, y ese día estaba viendo la tienda hasta que me topé con ese paquete, y al escuchar el gesto supe que era la respuesta al misterio, y ya está.
Y bueno gente, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, te agradecería mucho si dejas un like, y también si te suscribes, en serio te lo agradecería mucho, nos vemos en el próximo vídeo.